La historia de la psicología es inicialmente parte de una historia de la filosofía. La filosofía es un campo muy vasto que aborda temas tan variados como la metafísica, la filosofía de la naturaleza, de la ciencia, de la estética o la política. En esta ocasión nos centraremos en los aportes de tres filósofos griegos de la antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pasando por antecedentes del saber sobre la psique, como la religión griega, los filósofos presocráticos y los filósofos post-aristotélicos, así como sus aportaciones sobre la psique, el alma y diversos métodos de reflexión e investigación. Estos grandes pensadores establecieron la epistemología, rama de la filosofía que investiga el origen de la naturaleza, métodos y límites del conocimiento humano. Por otra parte, también se interesaban en varios aspectos psicológicos, incluyendo el aprendizaje, la memoria y el conocimiento consciente. Un antecedente del saber sobre la psique es la misma religión griega. En Grecia existieron fundamentalmente dos tipos de religiones, y cada filósofo se adhirió más a una de ellas por tradición o por convicción. La religión olímpica, descrita por Homero en sus relatos, sobre todo en la Ilíada, consideraba que la psique o el alma dejaba el cuerpo al morir los individuos y vagaba errante por el Hades sin recordar muy bien cuáles fueron sus orígenes. Por otra parte, los dioses olímpicos eran inmortales, pero no modelos de comportamiento. Se caracterizaban por tener vicios muy similares a los humanos y por no preocuparse de ellos ni de sus problemas. En otros términos, la religión olímpica era de carácter antropomórfica y racional. Buscaba dar explicaciones comprensibles y cercanas al ser humano de todo lo que sucedía. Por otro lado, la religión nórdica, similar al budismo, era muy diferente, creía en la transmigración de las almas, apoyándose en un mito en torno al dios Dionisio, que habría renacido o nacido dos veces. Para ello, el alma, castigada por un pecado inicial, estaba recluida en un cuerpo y sometida a un ciclo de nacimientos. A través de la religión se buscaba la liberación del alma de la cárcel del cuerpo mediante la catarsis o purificación. Más adelante veremos que, por ejemplo, Platón se identifica más con esta corriente. Frente a la religiosidad griega, o al lado de ella, los llamados filósofos presocráticos son los primeros pensadores que se preguntaron el porqué de las cosas e intentaron resolverlo de un modo exclusivamente racional. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son su principio último? ¿Cómo podemos construir conocimiento sobre las cosas? Su reflexión se dirigió inicialmente a la naturaleza, a la physis, el mundo exterior al hombre, que es lo primero que aparece ante la mente, y buscaron el principio o arque, que constituye la razón última de todas las cosas. Con Sócrates, el ámbito de interés de los griegos se trasladó a la naturaleza de los seres humanos. Fue retratado a través de la historia como un gran observador y escéptico. Para él, si la vida no se examinaba, no valía la pena vivirla. Salía a buscar el conocimiento en todas partes, en las calles, el mercado, el gimnasio y el campo. Esto mediante el diálogo, que consistía en cuestionar a las personas que se encontraban en la calle, preguntándoles qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el valor, y examinaba con rigor las respuestas, haciendo notar las fallas lógicas y el razonamiento pobre o inadecuado. Cuestionaba toda su posición, dudaba de lo obvio y ridiculizaba lo trivial y lo pretencioso. Esperaba que su aproximación lógica y rigurosa produjera respuestas verdaderas a ese tipo de preguntas y otras similares. Su aproximación fue la del realismo. De la misma forma, de acuerdo con Sócrates, el papel del maestro no es implementar verdades a las mentes de sus pupilos, sino asistir a su emergencia. Para facilitar el aprendizaje por descubrimiento, Sócrates concibió un método de enseñanza semejante a los diálogos en la calle.
El maestro hace una serie de preguntas tendientes a conducir al pupilo a la verdad, ilustrando los fallos lógicos de su razonamiento. En el método socrático, enseñar es una relación de compañeros entre pupilo y maestro, en lugar de una relación de superior-subordinado. Rechazó recibir pago por su instrucción y vivió una vida de simplicidad y moderación. El problema con Sócrates no era que el cuestionamiento quería imponer una verdad, sino que cuestionaba a los demás lo que creían verdadero. Finalmente, a la edad de 70 años, fue acusado de socavar la religión del Estado y de corromper a la juventud. Fue enjuiciado, se le declaró culpable y se le sentenció a muerte. Sócrates aceptó el veredicto como legítimo, aunque injusto. Pasó sus últimos minutos confrontando a sus amigos y luego bebió con firmeza la posición de cicuta. Uno de los contemporáneos de Sócrates fue Antifón, con quien Sócrates habría sostenido numerosos debates. Este filósofo hizo uso del método socrático para tratar diversos males, ya que sostenía que el mundo de la verdad se identifica con la naturaleza y el mundo de la apariencia, el humano, con lo falso. Como orador, destacaba por la sutileza de sus argumentaciones, ya que usaba el empleo de evidencias, testimonios y pruebas, a la vez que en los llamados argumentos de verosimilitud. Antifón trató a quienes sufrían de pesar y melancolía, usando el diálogo socrático de preguntas y respuestas para provocar la emergencia de un saber sobre dicho malestar. Por esto es que Antifón es considerado por algunos como uno de los primeros psicoterapeutas. Posterior a Sócrates, con la llegada de Platón y de Aristóteles, aparece un abordaje como tal del alma o psique como objeto de estudio. Los aportes concernientes a la psicología anterior a estos autores eran más bien puntos de encuentro entre disciplinas nacientes como las matemáticas y la medicina con la psicología. Y con Sócrates hay un interés histórico para la psicología, más bien en un sentido metodológico. Con Platón y Aristóteles se lograron superar concepciones animistas y mitológicas. En un inicio, Platón fue quien acuñó el concepto de sustancia y el primero que hizo un estudio sistemático de esa realidad sustancial que se llama psique o alma, y que para el filósofo griego pertenece al mundo de la naturaleza, forma parte de la filosofía de la naturaleza y por tanto es objeto de conocimiento empírico. Por otro lado, el método inductivo de Aristóteles y la aproximación deductiva de Platón son básicos para la ciencia moderna. Aristóteles definió el alma como un principio organizador de los seres vivos, propio de la naturaleza, mientras que Platón concibía el alma como una entidad eterna, diferente al cuerpo y que le trascendía. Los aportes de estos dos filósofos van a definir las posturas de los posteriores pensadores, pasando del idealismo al racionalismo, o bien del asociacionismo y el empirismo. Una forma muy peculiar en la que es abordada esta dualidad es la que realiza Jorge Luis Borges en su texto sobre el Ruiseñor de Keats. El texto comienza con el análisis de una estrofa del poema Oda a un ruiseñor de Keats, que habla sobre un hombre que escucha el canto de un ruiseñor, que es el mismo canto que escucha otra persona en otra época y en otro lugar. Dicho argumento es objeto de diversas interpretaciones por críticos a lo largo de la historia, donde se cuestiona si Keats se refería a un ruiseñor inmortal o bien se refería al ruiseñor como especie. Por otro lado, otros críticos lo definían como un error. A propósito, Borges cita a Schopenhauer, quien no había leído el poema, pero escribió lo siguiente: preguntémonos con sinceridad si la golondrina de este verano es otra que la del primero, y si realmente entre los dos el milagro de sacar algo de la nada ha ocurrido millones de veces para ser burlado otras tantas por la aniquilación absoluta.
Quien me oiga asegurar que ese gato que está jugando ahí es el mismo que brincaba y que atravesaba en ese lugar hace 300 años, pensará de mí lo que quiera. Pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro, es decir, el individuo es de algún modo la especie. En este sentido, Borges concluye que el ruiseñor de la primera persona es el mismo ruiseñor de la segunda persona en el poema. A partir de esto se pregunta por qué algunos autores reconocieron esta intención del autor o digamos esta forma de interpretarlo y por qué otros no. A lo cual observa, como Coleridge, y cito, que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos sienten que las clases, los órdenes y los géneros son realidades, los primeros que son generalizaciones. Para estos, el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de símbolos. Para aquellos es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos, un orden. Ese orden, para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre. Uno es Parménides, Platón, Spinoza, Kant, Francis Bradley, el otro Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, William James. Bueno, esto es un texto muy interesante de las otras inquisiciones de Borges y que nos puede ayudar a pensar sobre esta tensión que se volvió a expresar con diferentes autores a lo largo de la historia, posteriormente en el mundo medieval entre San Agustín y Santo Tomás y en el ya moderno entre Descartes y Bacon o entre racionalistas y empiristas o idealistas y asociacionistas. Platón es una figura clave de la cultura occidental. Su importancia radica en haber definido, a grosso modo, uno de los grandes paradigmas de la comprensión de la realidad, el espiritual o idealista, frente al realista o empírico de Aristóteles. Evidentemente se trata de una simplificación, pero de un modo u otro todo pensador tiene una tendencia mayor o menor hacia uno de ellos y acaba tomando al filósofo correspondiente como punto de referencia. Esto es válido también para la psicología. Platón y Aristóteles han sido dos fuentes muy relevantes de inspiración de muchos grandes psicólogos y continúan siéndolo. Platón fundó la Academia de Atenas, una sociedad de eruditos y estudiantes que duró más de 900 años. Escribió sus obras mayormente en forma de diálogo sobre diversos temas como la política, la estética, antropología, epistemología, etc. Los aportes más importantes de Platón en la historia de la psicología son fundamentalmente dos. Por un lado, su concepción idealista de la realidad, ya que para Platón lo primero que captamos los seres humanos son las imágenes y sensaciones, el mundo exterior que nos transmiten los sentidos, pero para Platón este no es el mundo verdadero, sino aquel constituido por las formas o ideas, que son espirituales e inmutables. Al igual que Zenón y Sócrates, Platón reconocía la poca fiabilidad de la información sensorial. Afirmaba que el conocimiento no deriva de las sensaciones, las cuales algunas veces son erróneas, sino de los procesos de razonamiento sobre las sensaciones. Hizo énfasis en la diferencia entre las sensaciones derivadas de nuestros sentidos, a las que llamó formas, es decir, estructuras eternas que ordenan el mundo y que son relevantes mediante el pensamiento racional. Para Platón el único camino para incrementar la exactitud de nuestro conocimiento del mundo es por medio de mediciones y el razonamiento deductivo. Estaba muy al tanto de las contribuciones de Pitágoras y al igual que él intentó describir el mundo usando principios matemáticos. Sobre la entrada a su salón de conferencias en la academia, por ejemplo, se podía leer
No se permite entrar por mis puertas a nadie que no conozca la geometría. Cuando uno de sus estudiantes preguntó ¿qué hace Dios?, Platón respondió: Dios siempre geometriza. Platón llamó a la geometría el conocimiento de aquello que siempre es, el conocimiento de las formas creado por Dios. Los geometristas humanos pueden medir la Tierra, pero ¿qué pasa respecto a la mente humana? ¿También se podría medir? Platón fue el primero en plantear de forma sistemática dos grandes temas epistemológicos, o bien cómo se construye el conocimiento. El problema de la verdad del conocimiento cuestionaba si es cierto lo que nos dicen los sentidos y sobre qué tiene mayor prioridad en la relación entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual. Para Platón el hombre se mueve en una tensión y lucha entre ambos, porque está diseñado para el mundo de las ideas, pero vive en el otro. Por ello debe luchar para desembarazarse de las sensaciones y aliarse hacia el mundo de las ideas. Pero esto solo pocos lo logran. Esta concepción del conocimiento la escenificó en su famoso mito de la caverna, según el cual los hombres vivimos como dentro de una caverna, viendo las sombras que son reflejadas por los objetos fuera de la caverna, creyendo que dichas apariencias son lo verdadero, pero la auténtica realidad está afuera de la caverna, en el mundo de las ideas, al que pocos se atreven a ir porque para ello deben romper con el acostumbramiento y la rutina. Por otro lado, Platón propuso una primera visión estructurada del hombre. Para él, el alma es inmortal, preexistía antes de la vida actual y su unión con el cuerpo es un castigo. Por eso el alma se sirve del cuerpo solo como un instrumento y busca liberarse de él para poder volver al mundo de las formas del que procede. Es el famoso dualismo platónico inspirado en la religiosidad dionisíaca órfica de la que hablábamos, pero sistematizado filosóficamente. Y por lo mismo de que Platón consideraba que el alma estaba en un periodo de transición en el cuerpo humano, consideraba que conocer en el fondo es recordar, por lo que se considera a Platón un innatista. Aristóteles es la otra figura griega fundamental en la historia de la psicología. Fue el primero en tratar extensamente muchos temas centrales como la memoria, la sensación, el sueño, los sueños, la geriatría, el aprendizaje. También escribió lo que se puede considerar el primer tratado sistemático de psicología e incluso de la historia de la psicología, porque recoge las posiciones de los filósofos precedentes, el peripsiques de ánima o sobre el alma. Es descrito como un científico natural en mayor grado que cualquiera de sus predecesores. Vivió su juventud en Atenas y fue un estudiante devoto de Platón durante unos 20 años. En su mediana edad fue forzado por sus políticas a dejar Atenas y pasó años viajando. Trabajó durante un tiempo como tutor de un niño que después llegaría a ser Alejandro Magno. Regresó a Atenas a la edad de 40 años y fundó una escuela de filosofía y ciencia en el Liceo. Aristóteles poco a poco se distanció de Platón, justificando esta decisión en una frase que ha pasado a la historia del pensamiento, y cito: «Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad». A Aristóteles se le considera el representante típico del empirismo frente a Platón. Siendo esto básicamente cierto, su posicionamiento no debe simplificarse, ya que de hecho presenta una mezcla de mentalidad empírica y formalista o idealista. Así, por un lado, elaboró los grandes principios de la metafísica muy abstracta, sustancia y accidentes, naturaleza, materia y forma, trascendentales, acto y potencia, y por otro lado llevó a cabo una observación empírica muy detallada y precisa, recogida también en sus libros de cuestiones tan concretas como el nacimiento, crecimiento, reproducción animal o las constituciones de diferentes estados griegos. Respecto a el alma como objeto de estudio, podría decir
Podríamos decir que Aristóteles introduce a la psique o alma en los estudios sobre la naturaleza. Es una parte del mundo de las sustancias, no una entidad caída del mundo de las formas y que tenga que volver a él. Este es el principio primero del realismo aristotélico frente al idealismo platónico. Lo real es lo que existe, lo que vemos, no justamente lo que no vemos. Las ideas no son lo real, sino abstracciones generadas por el conocimiento a partir del mundo real. Son conceptos universales si están en la mente o esencias si están en las cosas. Esta perspectiva es decisiva y va a ser una referencia constante para las posiciones científicas y empiristas a lo largo de la historia. La primacía la tiene la experiencia, lo que muestran los sentidos frente al idealismo platónico, en el que la primacía la tiene lo que se ve. Pero ¿qué es lo concreto de la psique? Para Aristóteles, la psique es el principio que explica el vivir de los seres vivos y que permite explicar la diferencia entre un ser vivo y uno muerto. Ese algo que se pierde al morir es la psique o el alma, de la que Aristóteles da la siguiente definición. El alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que tiene vida en potencia y específica para el caso del alma humana es aquello por lo que vivimos, sentimos, razonamos primaria y radicalmente. Como se ve, son definiciones formales porque se refieren a una propiedad intrínseca que no es observable directamente, pero que, sin embargo, es deducida y justificada en la experiencia. Intenta explicar un hecho de experiencia. De ahí la complejidad de la posición aristotélica que conjuga lo observable con lo no observable. El alma para Aristóteles en principio no es algo espiritual, por lo que los animales y las plantas también tienen alma. A esto atribuyó el alma vegetal funciones nutritivas, de asimilación y reproducción. Al alma animal o sensitiva, las funciones vegetales más percepción sensible, deseo y movimiento local. El alma humana o racional, las funciones sensitivas más posesión de una mente que puede tener ciencia y vida moral. Aristóteles le dio una gran importancia a la inteligencia, elaborando una teoría del conocimiento que en muchos puntos todavía hoy tiene validez. En su teoría privilegia la inteligencia sobre otros aspectos como la voluntad. Por ejemplo, afirmó que la felicidad consiste en el ejercicio más perfecto de la facultad más perfecta, y como esa facultad era la inteligencia, esto significaba que la práctica de la felicidad consistía en la contemplación teórica de las verdades primeras, provocando así una sobrevaloración de la inteligencia. En su teoría del conocimiento, todo el conocimiento proviene de los sentidos, de la experiencia, no de las ideas innatas platónicas. Ese conocimiento experimental comienza por los 5 sentidos propios básicos, que son los que nos ponen en contacto con la realidad: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Después encontramos un sentido común que sintetiza todas esas experiencias y permite además captar realidades que no son específicas de ningún sentido propio, como el movimiento, la extensión, la magnitud. Estas sensaciones generan una huella o imagen que se guarda en la memoria y cuando esas imágenes se desconectan de la realidad, se crea el espacio para la imaginación, que es libre. Ahí está el origen de los sueños, que son imágenes no controladas por la conciencia. Contrariamente a la tendencia de la época, Aristóteles no creía que los sueños fueran premonitorios, aunque sí entendía que podían reflejar problemas de la persona, por ejemplo, enfermedades en una fase naciente. Para Aristóteles, la mente realiza fundamentalmente 3 tipos de operaciones: la inducción, el juicio y el razonamiento. Para Aristóteles, el hombre empieza desde cero. Es una tabla rasa donde no hay nada escrito, en acto.
Encontramos de nuevo aquí su posición empirista, anti-innatista. Todas las ideas que tenemos, incluyendo aquellas algunas veces consideradas como innatas o que están presentes desde antes de nacer, son el resultado de experiencias. Su posición anticipó a la de John Locke y otros filósofos empiristas, y a partir de ellos se influyó la psicología conductual materialista de John Watson. La metáfora de Aristóteles sobre la mente en el momento de nacer como una tabla en blanco es la primera de muchas metáforas diferentes sobre la mente en la historia de la psicología. Otras comparan la mente con una máquina de procesamiento de información o una computadora neural. Otro aspecto en el que aportó este filósofo fue sobre la memoria y utilizando las reglas de la asociación, que son las siguientes: semejanza, contraste, contigüidad y frecuencia. Aristóteles desarrolló también una famosa teoría sobre la motivación basada en el concepto de fin, a la que llama teoría teleológica. Se mueve siempre hacia un fin, y ese fin, por tanto, es el que dirige toda la vida, y en particular las acciones con lo que busca los medios para conseguir los fines. Hay también una escuela de fines que va desde los más simples o cercanos a la causa última o fin, que es la responsable global del comportamiento del hombre. A ese fin podemos llegar si nos preguntamos reiteradamente sobre el porqué de nuestros actos. ¿Por qué estoy viendo este video? ¿Por qué quiero aprender tal cosa? ¿Por qué parece que cada tarde se abre un abismo en el que caigo sin poder parar y el tiempo es un mar de fuego que me consume? Para Aristóteles, el fin último del hombre es la vida buena o la felicidad. Aristóteles también desarrolló un análisis de causación sofisticado e influyente. Su teoría sobre la causa. Para ilustrar la propuesta de Aristóteles, podríamos analizar uno de los objetos más valiosos y deliciosos que existen, las enchiladas. Examinando las enchiladas, encontramos que fueron cocinadas a partir de tortilla, chile, cebolla, tomatillo, aceite y otros ingredientes, según sea el caso, que fueron cocinados y combinados de formas específicas. Esa es la descripción de lo que Aristóteles llamó causa material. También sabemos que las enchiladas no son solo una combinación más de tortilla y chile como muchos otros platillos mexicanos, sino que tiene una esencia o forma específica. Podemos identificar las enchiladas por ese aspecto o por su color. Esta es la causa formal. Pero, ¿cómo llegaron las enchiladas a tener esa forma? Una respuesta puede ser que la obtuvieron por medio del proceso de untar o sumergir una tortilla en chile, freírla, ponerla en queso, cebolla y después enrollarla. Este proceso describe lo que Aristóteles llamó la causa eficiente. Finalmente, describiendo las enchiladas, atribuimos su existencia a doña Lupita, la cocinera. Las enchiladas son un producto delicioso del ingenio de la señora Lupita y de su supremo talento. Eso es lo que Aristóteles llamó la causa final. Aristóteles también sostuvo puntos de vista marcadamente perceptivos en la catarsis psicológica. En su obra, El arte de la poesía, describió las tragedias como algo que algunas veces produce emociones que tienen un efecto purgativo en la audiencia. Por otro lado, uno de los errores más interesantes de Aristóteles consiste en el lugar en que ubicaba la mente. Antes de él, Hipócrates ya había propuesto que el cerebro era el asiento de la sensación, la percepción y el pensamiento. Para Aristóteles, el corazón era el asiento del pensamiento. Llegó a esta conclusión debido a que desarrolló unas observaciones sobre un embrión de un pollo y notó que el corazón es uno de los primeros órganos en moverse. También observó que aunque un daño en la cabeza puede producir un periodo de inconsciencia, la persona por lo general se recupera, mientras que una herida en el corazón es inevitablemente fatal. El método de observación de Aristóteles era muy prolífero. Aristóteles intentó clasificar a los animales con base en características como el número de piernas y presencia de sangre.
Descubrió la locomoción animal y el comportamiento sexual y parental, siendo una inspiración reconocida para el mismo Charles Darwin. Posterior a Aristóteles, un gran número de escuelas de filósofos diferentes florecieron durante este periodo. De las más interesantes desde el punto de vista psicológico fueron la escuela estoica y la escuela epicúrea. Ellas dieron respuesta radicalmente diferente a cuestiones del tipo de cómo podemos encontrar la felicidad y qué deberíamos hacer con nuestras vidas. El objetivo de ambos grupos de filósofos era desarrollar sistemas filosóficos aplicables a los fenómenos físicos, lo mismo que asuntos políticos, sociales, de conducta moral y relativos a ellos. Por un lado, los filósofos epicúreos, ellos afirmaron que todos los conocimientos se originan en las sensaciones y son retenidos en la memoria. Para los epicúreos, la vida humana era un breve episodio en la eterna historia de colisiones atómicas. Para ellos, la meta de la vida era gozar cuantos placeres fueran posibles, de manera consistente con minimizar el dolor y el sufrimiento de los demás. Por otro lado, los filósofos estoicos creían que un principio racional guiaba el universo y que cada persona tiene el deber de seguir y promover la razón en la conducta personal como en los asuntos del Estado. Las pasiones en este sentido y las emociones deberían de ser sometidas a la razón. ¿Por qué estoy viendo este video? Porque parece que cada tarde se abre un abismo en el que caigo sin poder parar y el tiempo es un mar de fuego que me consume.